sobre las notas, sobre los trabajos. Igual si quieren hacer preguntas después no hay inconveniente, pero me interesa mucho que quede claro en esta parte, sobre todo para que vayamos teniendo un enfoque en que vamos a prestar especial atención. Profe, a medida que vamos viendo la clase, discúlpeme, me pregunto, Sí, claro. vamos a mirar obviamente esos puntos que usted quiere que plasmemos como en esos dos procesos o digamos Sí, que eso no lo... sí, exactamente. Así va a funcionar. Esos puntos los vamos a ir viendo, ustedes los van a ir tomando. De hecho, todas las clases gira entre los mercados globales, internacionalización y globalización, y gira también en torno a cómo las empresas asumen estos retos de salir al exterior o de internacionalizarse. O algunas, como les decía, extranjeras que han decidido desde sus países entrar a Colombia, por qué lo hicieron, qué les motivó, qué factores de éxito tuvieron y con qué desafíos se encontraron. ¿Listo? Si ustedes tienen alguna duda, igual también me pueden escribir, si es algo que podamos ampliar, pues lo hacemos. No hay ningún inconveniente por eso. ¿Cuál es el propósito general de este módulo? Alguien que me ayude, por favor, María Isabel, con el objetivo general. Objetivo general. Definir desde el campo de la dirección estratégica los conceptos fundamentales para el logro y mantenimiento de ventajas competitivas corporativas en entornos globales. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que pretende o qué va a pasar en este proceso? Entonces, vamos a definir desde el campo de la dirección estratégica. Ustedes como especialistas en alta gerencia están llamados a la dirección estratégica de la organización y ustedes deben tener claro cuáles son los conceptos fundamentales, es decir, cómo se mantienen, cómo se logran las ventajas competitivas para llegar a entornos globales. Y van a tener muy claro qué es un entorno global y qué cosas pasan ahí. Luz Clemencia, por favor, los objetivos específicos. Reconocer los elementos que originan y dan impulso a los procesos de internacionalización de los mercados en el mundo. Sistematizar el conocimiento sobre el desempeño de las empresas en entornos globales en términos de sus ventajas competitivas. Muy bien, entonces, muchas gracias. Al reconocer los elementos que dan impulso a los procesos de internacionalización, ¿en qué momento qué es una internacionalización? ¿Cómo se dio? ¿Cómo llegamos a ese proceso? Debe quedar muy claro. Y sistematizar es ustedes poder incorporar entonces el conocimiento de eso que tengamos a cómo las empresas se desempeñan en entornos globales, que es una ventaja competitiva. Vamos nuevamente a recordar al señor Michael Porter y a trabajar nuevamente un poquito sobre ese diamante y de qué manera entonces nosotros, al momento de hacer parte de empresas que hacen esos procesos, podemos dar un aporte desde la dirección estratégica. Vamos entonces a empezar a hablar de un tema dentro del proceso que se llama internacionalización. Cuando hablamos de internacionalización de la economía, ¿a qué nos referimos? Cristian, me ayuda por favor. Sí, señor, me repite, por favor. Claro, en la diapositiva, Cristian, la parte donde dice de la internacionalización de la economía. Sí, señor. Los países tienden a especializarse en aquellas actividades, producción de bienes y servicios en los cuales tienen menores costos de producción. Muy bien, y ayúdeme con el de las empresas. Es la proyección de las actividades de una empresa a nivel internacional a través de la cual intercambia mercancías, información, capitales y recursos humanos. Excelente. Entonces, cuando hablamos, muchas gracias, Cristian, cuando hablamos de internacionalización de la economía, ¿de qué estamos hablando? Todo país se especializa o tiende a especializarse en lo que puede producir a un menor costo. Entonces, si yo lo que puedo producir a un menor costo es café, me dedico al café. Además, con unas condiciones también obviamente geográficas que me permiten ese tipo. Si lo mío es la tecnología, como caso Corea, y puedo producir tecnología a un menor costo, me especializo en tecnología. Entonces, eso se llama internacionalización de la economía. La internacionalización de las empresas hace referencia... Perdón, profe, Sí, este era como el planteamiento que hacía John Stuart Mill con dedicarse a lo que uno mejor sabe hacer. es correcto. Como, Sí, continúe, por listo. favor.
No, realmente es eso, son como los puntos en donde la autarquía o lo que tú puedes llegar a producir mejor te da esa ventaja competitiva frente a los otros países. Pues no le sale a India dedicarse a producir otra cosa que no sean, digamos, que tecnología, siendo que ellos tienen muchísimo mejor el potencial para producir esto. Y nosotros, digamos que en Colombia tenemos un agro más, pues como más fortalecido en ese sentido. Para nosotros es mucho más como las economías productoras en ese sentido. Excelente, muchas gracias. De hecho, hay algunos detractores de Mir, porque él es el que plantea, él dice, usted dedíquese a lo que usted sabe hacer mejor, o por lo menos a lo que produce con un menor costo. A los detractores de Mir dice, con eso usted está condenando a otras naciones. Les está diciendo, como usted es una nación agrícola, como usted es una nación que únicamente produce commodities, dedíquese a eso. Digamos que no hay un destino manifiesto para las naciones. Usted no está condenado a hacer algo. En su momento debe trazar una ruta de cómo va a llegar. Sin embargo, cuando hacemos los análisis presupuestales de ciencia y tecnología, por ejemplo, para Colombia, nos damos cuenta que los rubros son casi que insignificantes en comparación con defensa o otras áreas. Entonces entramos a reevaluarnos si realmente nuestra economía tiene esa visión o no. Si queremos cambiar nuestra vocación de commodities, de exportadores de café, exportadores de carbón, incluso en algún momento petróleo, incluso en algún momento esmeraldas, o realmente nos vamos a dedicar a transformación de productos procesados. Muchas gracias por esa intervención y por esa cita. Cuando hablamos de internacionalización de las empresas, estamos hablando de las actividades que una empresa a nivel internacional hace para intercambiar mercancía. Entonces yo ya tengo un mercado, mi mercado ya lo suplí y mi producto puede llegar a otros lugares, es en lo que yo me voy a enfocar. Y a la vez la internacionalización es causa y consecuencia de un fenómeno que ahorita vamos a ampliar, que se conoce como la globalización, que es la integración de las economías de los países a la economía internacional, no solamente desde la parte económica, sino desde la parte cultural. Y el objetivo es apertura de nuevos mercados, costo de producción más bajo, búsqueda de canales de distribución y distribuciones más eficientes. Eso que nosotros hacemos con nuestros negocios, con nuestras empresas a escala regional o local, donde usted busca el mejor proveedor, donde busca el que le haga los uniformes más económicos, donde busca el que le entregue a tiempo, esa misma búsqueda de proveedores es lo que se hace en los mercados internacionales, donde ya las barreras de países donde dice no, no importa, le voy a comprar a alguien que esté en Indonesia, porque la logística permite que lo de Indonesia me llegue, porque yo digo, puedo esperar ese tiempo, pero lo que me voy a ganar va a ser mucho mayor. De eso se trata y pues a eso vamos a apuntar en este curso. Entonces vamos a hablar de causas de la internacionalización y la globalización. Los quiero escuchar con esto. ¿Cuál es la opinión general del mundo de hoy? ¿Hay una visión positiva o visión negativa? Daniel Orrego. Daniel, ¿me escuchó? Daniela Chalarca, entonces ayudémosle a Daniel, por favor. Hola, profe. Bueno, no, es que me corcha. Pues, o sea, por ejemplo, yo que recuerdo cuando yo veía el tema en la universidad, el tema de la globalización, pues yo siempre lo vi como por el lado positivo, ¿no? Porque siempre lo vi como por abrir fronteras, expandirnos y crecer. Pero, por ejemplo, ya cuando uno llega a la vida real y uno ya llega y trabaja y ya uno depende de ciertas cosas, por ejemplo, voy a hablar del caso de mi esposo, cuando los gobiernos, yo hablo pues desde mi punto de vista, los gobiernos abren las fronteras, en este caso, por ejemplo, mi esposo es agricultor de maíz, entra un maíz de otros países demasiado económico que hace que le bajen los costos al maíz de Colombia, siendo un proceso pues de mejor calidad y todo eso. Entonces, por ejemplo, eso es como el lado negativo que uno ve. Uno a veces piensa solamente, bueno, vamos a abrir fronteras, vamos a expandirnos, pero en el fondo vienen muchas cosas más que los gobiernos deben de revisar antes de tomar esas decisiones para no perjudicar también a los productores colombianos. Ok, Daniela, muchas gracias. Hay un tema bien interesante también en ese tema del maíz por el tipo de trabajo que desarrollo. Visito muchas empresas en la semana y hablaba hace unos meses con productores de alimentos
para porcícolas. Y ellos me contaban que lo que les envían como maíz de Estados Unidos realmente no es maíz de primera calidad, sino es un subproceso que está quedando del proceso del maíz en los Estados Unidos. El aprecho que llamaríamos nosotros, ese desperdicio lo procesan y es lo que nos están enviando a nosotros. De esa manera pueden entrar a competir de una manera con unos precios más bajos, pero obviamente la calidad no necesariamente es la misma. Ahora, quiero que enfoquen la pregunta en general, más allá de la globalización. Si yo hablo con las personas, ¿cómo ven el mundo hoy? ¿Hay una visión positiva o negativa del mundo? Bueno, voy a meter entonces la cucharada en este caso. Es que ¿Quién me así es la habla? virtualidad, es como difícil como tomar la palabra. Hágale. ¿Quién me habla por ahí para yo? Esteban, Listo, Esteban, Esteban. Esteban. Adelante, Esteban. Yo pienso que dentro de lo malo que estamos viviendo en un pues como en un letargo de la economía en este momento, yo creo que esto está brindando una oportunidad a la economía como a la tecnificación. Yo pienso que en este momento todos estamos como empezando a demandar productos que la producción haya sido más segura, que la producción haya sido más limpia, que los insumos hayan sido más amigables con el medio ambiente, que el proceso de trabajo hayan sido como más positivos para el entorno laboral de la empresa. Pienso que dentro de lo malo que nos está pasando en este momento, eso ha creado como un reto para las empresas en brindar y no solamente pues comercializadoras de bienes, sino también esa prestación de servicios, porque también los servicios están migrando ya a que sean cada vez más fáciles para las personas, puesto que se tengan que meter al internet y en la primera ventana encuentren lo que tengan que hacer. Entonces está como en esa tecnificación hacer los procesos pues más fáciles aún y los productos pues cada vez mejores. Entonces yo pienso que después de lo malo que nos está sucediendo, hay como una visión positiva como a esa superación de la calidad. Excelente, Esteban. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, Profe, sí, profe. ¿Quién me habla? Se identifican, porfa, para allá. Beatriz, Beatriz, Beatriz adelante. Mejía. Adelante, Beatriz. Bueno, profe, si miramos la pregunta, literalmente dice cuál es la opinión general del mundo de hoy. Para mí hoy la visión es un poco negativa y es por toda la crisis que nos trajo el tema de la pandemia, pues que la economía cae, que los países están haciendo como esfuerzos por sobrevivir. Yo creo que ahora las empresas que puedan sobrevivir de esto son las que van a marcar pues son las que se van a ser reconocidas. Entonces yo creo que la visión es negativa, pero aquí se abre un reto para todas las empresas. Muchísimas gracias. Hay un médico que yo sigo que se llama Mario Alfonso Puig. Él es médico, él trabajó en Harvard estudió en Harvard y ha trabajado en grandes universidades del mundo en temas de investigación. Y hay otro neurocientífico argentino que se llama Stanislao Basraj, y ambos plantean que la visión del mundo es realmente una visión personal. Me explico. Usted ve el mundo, usted ve lo que está afuera, usted ve la realidad como usted mismo se concibe por dentro. De tal manera que usted puede ver como esto es el final, esto nos va a acabar a todos, o puede tener una visión positiva. Ahora, con los medios de comunicación, con conatos de guerra, con crisis económica, con desempleo, con hambre, usted toma indicadores económicos, toma noticieros y el panorama no parece ser muy alentador. Me gustaría citar algo de la cultura pop que quizás todos conocimos, no sé si ustedes lo recordaron, y es esto. ¿Qué película es? Terminator. Terminator, muy bien. ¿Cuál es el argumento de Terminator? Sobre todo de esta 1 y 2. Mundo apocalíptico. Mundo Al apocalíptico. futuro. Ok. Las máquinas manejando todo, una inteligencia artificial que se sale de control. Les recomiendo mucho hace un año, quizás, o 2 años, en la Feria del Libro de Pereira, el señor Alfredo Hoyos, fundador de Frisbee,
le preguntaban sobre su opinión del futuro, sobre cómo veía el futuro, y pues no, nunca nos habló de pollo ni nada de su propio negocio, sino que nos habló de bases de datos, manejo de la información e inteligencia artificial. Él me dijo, nos decía, yo soy un hombre mayor, pero ustedes que son otra generación, exploren muy bien los cambios que se vienen con inteligencia artificial y demás. El argumento de Terminator, para aquellos que no lo hayan visto, era: mando una máquina desde el futuro para matar a una persona en el pasado y con eso cambio todo, cambio el futuro. Voy a mirar acá porque si me escriben en el chat debo salir de la pantalla, entonces regáleme un segundo, admitir por acá. Listo, Mónica. Perfecto. Entonces, les contaba, ese argumento que es de nuestra cultura pop, es decir, si yo cambio el pasado, puedo cambiar el futuro. Si yo pudiese modificar, pero ambos sabemos que pasado y futuro son simples percepciones de nuestra mente. Lo que ya ocurrió y lo que viene aún no está, y ocurre lo que está en el presente. Sin embargo, algunos historiadores, y con eso vamos a llegar a internacionalización y globalización, nos dicen que si tuviésemos que cambiar a una persona del pasado para cambiar lo que pasa en el año 2021, ¿a qué persona cambiaríamos? Para que no hablemos eso de matarla, porque eso suena muy feo. Si nos devolviésemos en el pasado a cambiar a alguien en el siglo XX solamente, ¿a quién cambiarían ustedes que cambiara lo que ocurre hoy en el mundo? De globalización, de guerras económicas, de estallidos en el Medio Oriente. ¿Qué persona sería clave? Devolvámonos en el pasado y usted simplemente va y no lo deja subir a ese bus, o se lo lleva para otra parte y cambiaría todo. ¿Cuál sería esa persona? ¿Qué opinan ustedes? Una persona que modificándola en el siglo XX modificaríamos nuestro presente. Los escucho. Es un ejercicio simplemente de especulación, ¿no? No hay una respuesta correcta. Me gustaría conocer su opinión. Cambiemos a una persona del siglo XX. No dejaría que mataran a Jorge Eliezer Gaitán. ¿Quién me habló por ahí? Jorge Mario. Jorge Mario. Jorge Mario. Espérame, yo lo busco. Trajo toda una ola de guerra, digamos, a través de los ejes de izquierda y derecha del país, por ejemplo. Jorge Mario, excelente. Siga, por favor. Sí, qué pena, profe. Entonces decía que, por ejemplo, no dejaría que mataran a Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Que eso generó pues todo un conflicto, que nuestro país siempre ha estado en conflictos y durante el siglo XX tuvo 2-3 guerras muy fuertes, iniciando pues la guerra de los 1000 días y luego la guerra con el tema del Bogotazo, y eso pues digamos que generaría que el país no hubiera entrado en una crisis tan profunda durante casi pues 50 años, que generaron todo tipo de situaciones a nivel económico, político y social. Entonces eso nos ayudaría muchísimo a que nos estuviéramos un poco más adelantados, digamos, en temas de internacionalización y demás. Excelente, Jorge Mario. ¿Quién más tiene alguna percepción? Profe, yo, Cristian Pérez, no hubiera permitido que saliera Pablo Escobar, porque Pablo Escobar, más allá de todo el tema del narcotráfico, pues su influencia política tiene una pauta importante en toda la ideología que tiene el país. Aparte de eso, se volvió un ícono en los años 90 de ejemplo a seguir de toda la juventud, no solo en Medellín, sino en el país. Entonces, todas las personas de los años 90, los muchachos y los jóvenes de esa época querían seguir sus pasos porque querían conseguir ese dinero fácil como lo consiguió él. Y políticamente, pues, todo el tema importante que tuvo el Partido Liberal con él y el tema del caso Santofimio y todo lo que ha pasado desde ahí, que se sigue todavía tocando inclusive hoy en día por los supuestos nexos que ha tenido inclusive con dirigentes políticos que actualmente todavía gobiernan en el país, y creo que ahí fue como un punto de partida para el país y su reconocimiento a nivel mundial. Excelente, Cristian, muchas gracias. ¿Alguien más? Profe, yo, Paula Loaiza. Paula. Profe, pues no sé, yo tengo como una percepción diferente al respecto, porque pues yo en este momento no podría decir que cambiaría algo del siglo XX o a alguien, porque a pesar de que sí, pues todos tenemos el conocimiento de que han pasado muchas personas
que han hecho mucho daño, que han sido referentes negativos, pero pienso que todo eso es como un punto de partida como para ir mejorando la sociedad, como para tenerlo de referente, para cambiar las cosas, para mejorar en este presente y en el futuro de nuestro país, del mundo, pues creería yo, ese es como mi punto de vista. Listo, Paula, muchas gracias. Paula nos recuerda muchas gracias por sus respuestas. Voy a citar a dos personas. La primera que voy a citar es a Jorge Luis Borges, el escritor argentino. El escritor argentino hablaba sobre los mundos alternos o los mundos paralelos y él lo define de la siguiente manera. ¿Cómo hace usted un libro? ¿Cómo lo crea? Resulta que usted conoció a su novia, que es la esposa y la madre de sus hijos, en la universidad cuando se matriculó en cierta clase. Entonces él dice, voy entrando, voy caminando, me paro en la puerta del salón y no entro y me voy. Ahí arranco a contar una historia totalmente distinta porque si no se hubiesen conocido, no hubiese pasado todos los acontecimientos y probablemente usted no sería el padre de sus hijos. Sin embargo, el príncipe Siddhartha Gautama, al que la historia más adelante conocerá como Buda o el Iluminado, él dice que todo es bueno, todo es justo y todo tiene un propósito. Me explico, todo lo que pasa, no importa que lo consideremos una desgracia, tiene un propósito. Eso es lo que plantea el budismo. De hecho, el cristianismo también tiene una corriente muy interesante. Este ejercicio simplemente es para mirar cómo los hechos se entrelazan. Decía uno de sus compañeros que Jorge Eliezer Gaitán. Mis abuelos fueron desplazados de una finca cafetera de su propiedad en los años 50 por temas de la violencia y los llevó a perder toda su tierra. Al perder toda su tierra tuvieron que desplazarse hacia otro lugar del país, empezar todo un proceso de cero, nunca recuperaron su estatus económico y su familia no pudo acceder a educación y digamos que los nietos no accedimos a herencia. Entonces, si eso hubiese pasado, no hubiese pasado, hubiesen ocurrido unos cambios, pensaría uno, que hubiesen llegado a otro final. Igual lo desconocemos, simplemente es un ejercicio de especulación. Un autor norteamericano que se llama Stephen King, que escribe terror, pero también escribe otra serie de novelas, hace una novela muy distópica que se llama 22-11-63, sobre el asesinato de Kennedy. Alguien viaja en el tiempo, detiene el asesinato de Kennedy, cuando detiene causa un shock en toda la historia. ¿Por qué quiero contar eso? ¿Por qué quiero hacer este ejercicio que es simplemente ejercicio de especulación? Fantasear, especular, es una de las cosas más interesantes que podemos hacer los seres humanos porque nos abre mucho la perspectiva del cerebro. Quiero que imaginen que nuestro cerebro es como una ciudad muy grande. Imaginen Bogotá, imaginen Nueva York, imaginen cualquier ciudad muy grande. Ese es nuestro cerebro, lleno de avenidas. Imaginen que es de noche. Imaginen que a medida que ustedes se van desplazando, las luces se van encendiendo. No están las luces encendidas de la avenida, sino cuando usted va en el carro. Entonces, cuando yo tengo una idea o cuando tengo una manera de responder, cuando el taxista me pite, yo siempre le pito o salgo y le grito o le hago la mano y le digo que pase por encima. Es una respuesta, es una avenida, es una manera que yo tengo para hacerlo. Pero cuando yo empiezo a preguntarme las cosas desde otra óptica, empiezo a iluminar áreas del cerebro que están ahí, pero que nunca había ido. Eso pasa cuando empezamos a imaginar cambios y demás. Algunos expertos en historia han hecho este ejercicio y me gustaría compartírselo a ustedes. Un momento en la historia para cambiar todo el siglo XX. Ese momento está determinado por este señor, Gavrilo Princip, un serbio de 25 años. ¿Alguien sabe qué hizo este señor? ¿O lo habían escuchado? No es muy famoso en la historia, pero de pronto, antes de que lo googleen. No, profe. Listo, les voy a contar qué hizo este señor. Este señor, Gavrilo Princip, asesinó a una persona. Este hombre era de un grupo radical serbio y bastante joven, con una cara muy asustadiza. Este hombre cambió toda la historia de todo lo que pasó hoy. Entonces ya les voy a mostrar en esta imagen cómo fue lo que ocurrió. Imaginen que ese es Gavrilo Princip y eso es una cadena de acontecimientos que detonó todo. Princip lo que hizo fue asesinar al archiduque Franz Fernando. ¿Qué significa eso? Que él dio inicio a la Primera Guerra Mundial.
La Primera Guerra Mundial tuvo un gran perdedor que fue Alemania. A Alemania le dijeron paren la guerra porque esto no va para ninguna parte, no había perdido, paró la guerra, fue a sentarse a mirar pues cómo iban a negociar. Cuando lo sentaron a negociar, los franceses se adelantaron y le dijeron no, es que ustedes perdieron. Y cuando se dieron cuenta, los sentaron como perdedores, les quitaron territorio y eso generó un descontento social, de tal manera que uno de los cabos sueltos que quedó fue un militar muy raso que terminaría preso después, que se llamaba Adolf Hitler. Con ese descontento por los resultados de la Primera Guerra Mundial, conllevó a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, termina en 1945 y termina generando dos grandes bloques, el bloque de la Unión Soviética y el bloque de los Estados Unidos y los países de Europa Occidental. Esa guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética además genera un cisma ideológico muy grande entre socialismo y capitalismo. De hecho, hoy las elecciones en Colombia todavía, después de tanto tiempo, se siguen diciendo si hay personas, si usted es de derecha o si es de izquierda. Ese cisma que se produce tan grande en el mundo entre dos grandes bloques, que se produce a través de la Guerra Fría, lleva a que muchas guerras se salgan de contexto. Me explico. Estados Unidos, y gracias a la divinidad, nunca se enfrentó realmente con la Unión Soviética directamente. Se enfrentaban a través de diferentes grupos. Entonces, los contra-nicaragüenses, que eran grupos paramilitares financiados por Estados Unidos, la guerra en Vietnam, donde Estados Unidos se mete activamente, donde va a tener 50.000 soldados muertos versus 3 millones de vietnamitas, pero los vietnamitas son apoyados por la Unión Soviética y cada conflicto del mundo siempre estuvo enmarcado por lo mismo. Las guerrillas en Colombia tuvieron apoyo de la Unión Soviética en su momento, muchos de sus líderes viajaron y tuvieron capacitación en Moscú o en Cuba. Cuba se convierte en un sinónimo también de apoyo de la Unión Soviética en Latinoamérica. Entonces, el mundo entra en un conflicto enorme. Todo el mundo esperaba que el final de la Segunda Guerra Mundial diera origen a una nueva sociedad más igualitaria, una nueva sociedad más incluyente, una sociedad donde las diferencias, donde ya no íbamos a caer en racismo, o sea, porque ya habíamos aprendido que el racismo era algo impensable, que usted no podía matar a otra persona por su origen étnico. Sin embargo, después vino Ruanda con las masacres en África. También tuvimos todo el tema de los Balcanes en Europa, con casi, algunos hablan de millones de muertos, realmente tremendamente mal contados, donde la OTAN dio la espalda por mucho tiempo. Y todo esto lleva además a la desestabilización del Medio Oriente. ¿Por qué? Resulta que el Medio Oriente, una zona petrolera muy grande, le pasó algo que nos ocurrió quizás en Colombia. Y es que el Medio Oriente fue dividido en países que no existían y fue dividido de acuerdo a pozos petroleros. Es decir, desde el pozo petrolero X al pozo petrolero Y lo vamos a llamar Siria, y ya la capital está Damasco, entonces vamos a ampliar estos territorios. Lo mismo con la caída del Imperio Otomano. Entonces se dividieron el mundo y lo partieron desde una lejana oficina que no conocía las realidades. Cuando dividieron el mundo, descubrieron que en la misma parte geográfica habían metido a grupos que se habían matado y se odiaban hacía miles de años. Entonces metí entre la misma parte a kurdos, metí en el caso de la Yugoslavia, que se mantiene a través de Tito unificada, y en Yugoslavia entonces hay 3 o 4 pueblos que no se han querido, y cuando muere Tito y cuando cae la Unión Soviética, se vuelve una guerra civil de una magnitud dramática. El Medio Oriente se desestabiliza porque quienes lo vivieron y quienes pusieron las fronteras no tenían el más mínimo conocimiento cultural y tampoco les interesaba conocer cómo eran sus dinámicas sociales. Entonces ellos son árabes, y mentiras que no todos eran árabes, porque resulta que los iraníes no son árabes, ¿sí? Sino que ellos están en esa parte, pero su idioma es diferente, su cultura es diferente, y desestabilizan el Medio Oriente y se convierte en una bomba de tiempo. Esa bomba de tiempo se va a transformar con algo que llamamos, y se empezó a mencionar desde 2001 con mayor fuerza, terrorismo. Resulta que pequeñas naciones y grupos radicales descubrieron que ellos no tenían la capacidad de enfrentar a otra nación, como Estados Unidos, por ejemplo, en una guerra de ejército contra ejército, sino que aplicaron un concepto bastante antiguo de guerra de guerrillas, donde pocos atacan y desaparecen. En el terrorismo islámico, que es tan radical y tan fuerte,
es donde las personas, al mejor origen de los kamikaze japoneses, no solamente, perdón que estoy acabando un ingreso, no solamente desaparecen, sino que están dispuestos a morir por una causa. Cuando yo me enfrento a un enemigo que está dispuesto a morir por una causa, eso es algo que no se conocía en la historia. Y todo eso termina en los problemas geopolíticos de la actualidad. Guerras, Armenia, en la antigua Unión Soviética a punto de una guerra interna, problemas aún en los Balcanes sin solucionar, los problemas que tenemos en Latinoamérica con un giro a izquierda, a derecha, donde cada giro hace más pobre la población. Entonces, ¿cómo arranca todo? Con el asesinato del archiduque. Y hablamos del señor Gavrilo Princip, como el que desata todo esto. Alguien dice, si viajamos en el tiempo y paramos a Princip, hubiese sido otro el que lo hubiese matado, quizás. Hubiese sido otro lo que hubiese originado la guerra, quizás, no lo sabemos. Pero lo que quería mostrar es cómo un proceso, cómo la decisión de una persona cambia la historia. Nosotros, como especialistas en alta gerencia, debemos identificar cómo decisiones gerenciales lo pueden cambiar todo. Cómo la decisión de entrar en un mercado o no entrar lo cambia. Cómo hay empresas que se han hecho millonarias en medio de la crisis porque han tomado la decisión correcta. ¿Cómo han tomado la decisión correcta? Están muy bien documentados de lo que pasa en su entorno, conocen los mercados globales, conocen cuáles son sus ventajas competitivas, saben qué los hace distintos, saben qué los hace mejores, saben qué los hace poder producir a unos costos menores y tienen algo que se llama en inglés boldness, que es osadía. Tienen la capacidad de ser osados, tienen la capacidad de lanzarse e ir a hacer lo que otros no hacen. Vamos bien hasta aquí, me siguen, me copian, se perdieron en alguna parte de estos procesos. Si no, no hay ningún problema porque esto hay que repasarlo muchas veces. Vamos muy bien. Listo, perfecto, muchas gracias. Profe, Señor, qué pena. Sí, hágale. no, se me había caído el internet un momento, pero bueno, luego repaso el video. Sí quería preguntarle, profe, que no habíamos hablado como de los tiempos de pausa, cómo los íbamos a manejar. Muy bien, es Oscar, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto, Oscar. Hacemos una pausa a las 10. Muchas gracias, me había pasado. Entre 10 a 10 y media. Listo, una por cada sección. Sí, entonces vamos a hacer una pausa de 10 a 10 y media y luego pues en el desarrollo de los videos también vamos a tener unas pausas en los que cada uno va a entrar a analizar. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Me dicen Propio Andrés, sí, Daniel, que si estaba grabando la sesión, miremos por sí, acá. Sí, señor, quería decirle eso. estamos grabando. Estamos grabando a través de nuestro patrocinador OBS Studio. Perfecto, claro que sí. Muchas ¿Listo? gracias, profe. Tenía Ok, esa pregunta. dale, muchas gracias. Listo. Entonces vamos bien hasta acá. Dudas, comentarios. Si alguien dice no, ni idea, es primera vez que lo escucho, no importa. Para eso estamos acá, esa es la idea. Pero entonces tengamos claro eso. Cómo cada acontecimiento en un mercado global está atado, concatenado uno del otro. Eso nos lleva entonces a recordar que en el mundo hubo 4 revoluciones industriales. Si ustedes recuerdan, y vamos a ubicarnos por ahí en el año de 1830 y hacia atrás. Una persona en el año de 1830, ¿en qué se transportaba? ¿Cuál era su medio? Tenía que ir a la granja del pueblo a la granja. ¿En qué iba? A caballo. A caballo, listo. Y devolvámonos al año 200 antes de Cristo. Una persona está por allá en Grecia y va para la granja, para la finca. ¿En qué se va? No, ahí sí iban caminando porque todavía no En habían camello, domesticado el caballo. o en camellos. En camello o a caballo. Entonces, ¿cómo así? 20 siglos después, 30 siglos, 40 siglos, y en los hombres todavía a caballo, hasta que ocurre la revolución industrial. Y eso nos cambia todo el mundo. La primera parte de la revolución industrial, algunos especialistas lo clasifican de diferentes partes. Esta clasificación, que es de autores norteamericanos, me gusta mucho, es la que generalmente se trabaja con el Harvard Business School, y
funciona de la siguiente manera. Dicen que hay una industria 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. Industria 1.0 es la creación de la máquina de vapor. Entonces, cuando se crea la máquina de vapor, es el primer telar mecánico, es la locomotora, y eso cambia totalmente la historia del mundo. Un invento humano, algo que se crea en el cerebro, lo modifica todo. Entran las grandes industrias, las ciudades se convierten ahora en sedes del campo, empieza a haber una gran migración del campo a la ciudad, el campesino se convierte en obrero de fábrica y empieza entonces una producción masiva. En 2.0, la industria 2.0 habla desde la aparición de la energía eléctrica y la primera cadena de montaje. Entonces vamos a hablar de Taylor, de Fayol y sobre todo de Ford. Hay un libro de Aldous Huxley que se llama Un Mundo Feliz, y en Un Mundo Feliz las religiones han sido suprimidas, los partidos políticos han sido suprimidos, las diferencias aparentemente entre los hombres se suprimen, a las personas se les paga más allá de dinero, se les paga con una droga que se llama soma. La soma produce algo que se llama felicidad, hace unas conexiones cerebrales, las personas son felices, entonces yo trabajo para soma, para que me den soma. Cuando me dan soma yo estoy feliz, entonces no me importa mucho de lo que pasa. En el mundo de Aldous Huxley, en la distopía de Huxley, hay un personaje muy importante al que todos adoran casi como un dios, que se llama Ford. Ford desarrolla la primera cadena de montajes de vehículos, el modelo T1000, y arranca también todo el tema de la energía eléctrica. Dicen que el mundo aparece con la energía eléctrica. Aparece porque es visible, porque ahora la noche ya no es un impedimento. Los mitos y lo que nos asustaba de la oscuridad se empieza a ir un poco. Por eso usted es muy valiente en una casa con internet, con todo lo demás, pero si estamos en la selva y escuchamos cualquier ruido, aún en el campo, algo en un campamento, eso que proviene de la oscuridad aún nos asusta. Entonces la industria 2.0 que da energía eléctrica e iluminación a las ciudades, empezamos a producir en masa, al producir en masa los costos bajan, termina después con la industria 3.0 que es su siguiente nivel. Y hablamos de la electrónica. Cuando hablamos de la electrónica, recuerden que la electrónica se desarrolla con fines militares que después se vuelven aplicados, en la cual los orientales se vuelven los grandes líderes también del mundo electrónico junto con los Estados Unidos y algunos países en Europa. Gracias a la electrónica se pueden construir autos mucho más modernos, se pueden construir aviones, se puede construir toda la tecnología de la que disponemos ahora, lo que lleva entonces a la revolución actual de la industria 4.0, que es industria y productos inteligentes. Entonces ya hablamos de sistemas ciberfísicos, ya hablamos de hiperconectividad, ya hablamos de la Big Data. Hace poco hablaba con algunos miembros de mi familia mucho más jóvenes, yo tengo 40 años, ellos tienen 17, 18 años, y notaba una brecha generacional grandísimo, pues aparte del tema musical, notaba era el tema tecnológico de cómo percibían el mundo, de búsquelo en ese libro, y dijo, no, mejor lo busco en internet porque va a aparecer más rápido, de las respuestas inmediatas, de siempre el celular en la mano que a todos nos pasa, y de un tema muy importante que se llama los algoritmos. No sé si han tenido la oportunidad de ver en Netflix el documental que salió sobre las redes sociales, si alguien lo vio. O sea, el algoritmo de la destrucción humana. Pareciese, por eso me gustó No, hay mucho. una frase que dice muy buena en ese documental y es que si no te cobran por el producto eres tú. Excelente. Entonces, ahí es donde va como toda esa alienación de la capacidad humana a que únicamente el algoritmo trabaje por nosotros. Es impresionante. Exactamente. Nosotros, recuerdan el ejercicio o lo que les contaba, perdón, yo modifico acá. Parte de lo que yo les contaba ahora era el hecho que el cerebro desarrolla nuevas conexiones cuando hace cosas distintas. El algoritmo lo que hace en este momento es hacer las cosas por nosotros. Nosotros ya rara vez buscamos una dirección o rara vez bajamos la ventana para preguntarle a alguien dónde queda. Confiamos ciegamente en que Google Maps
Waze o cualquier aplicación me lleve hasta el destino que yo quiero. ¿Qué ocurre entonces en ese caso? Pues mi confianza en esos sistemas se vuelve total, hace que empiezan a dominar mi vida. Si bien facilitan muchos procesos, estamos muy agradecidos. De hecho, en medio de la pandemia estas clases no serían posibles. Muchos de ustedes están mucho más cómodos aquí que en un salón de clase. Algunos sé que deben estar todavía en pijama y acostados en su cama. Pero eso que ocurre, que ha revolucionado la industria, también tiene unos enfrentamientos. Entonces, más allá de cuestionar si son buenos o malos, es qué uso le damos. Dentro del tema de la inteligencia artificial, algunos estudiosos del tema dicen que como la inteligencia artificial está replicando los errores humanos, pero lo más complejo va a llegar cuando los identifique y desea corregirlos, porque cuando decida corregirlos, lo que va a pasar es que quizás nosotros seamos la corrección que ellos necesiten hacer. Entonces, vamos bien hasta acá. Tenemos entonces unas revoluciones industriales que han sido claves para poder cambiar el rumbo de la humanidad. Regálenme un segundo, por favor. Voy a hacer una reconexión acá para no perder señal y ya estoy con ustedes. Un minuto, por favor. Listo, muchas gracias. Entonces, ahora, viene un caso, es que los países identificaron lo siguiente. Los países dijeron, miren, la única manera en la cual se puede progresar es teniendo revoluciones industriales. Si nosotros no hacemos una revolución industrial, si no hacemos revoluciones del conocimiento, si no incorporamos tecnología, nos vamos a quedar rezagados del mundo. Y surgió entonces algo que se llamó la revolución bolchevique. ¿Qué fue la revolución bolchevique? Imagínense que en esa Primera Guerra Mundial, en la que Rusia se mete porque tenía unas alianzas, Rusia negocia un señor que se llamaba Lenin, que era un gran estudiante, un señor que pasaba horas y horas estudiando, un teórico, toma todos los documentos de Marx, toma los documentos de los grandes pensadores del siglo XIX y dice, bueno, vamos a darle un cambio, pero nosotros necesitamos salirnos de la guerra. Entonces él toma un tren, negocia con varios países de que ellos se van a salir de la guerra, dejan tirados a los socios en la guerra, a sus compartidarios, y hacen una guerra interna, una guerra civil, la revolución bolchevique, sacan al zar y instituyen un gobierno socialista. Y varias naciones cercas, es una revolución obrera, el socialismo básicamente es el poder de los obreros, de la clase obrera dirigiendo a través de algo que se llama socialismo y su estado mayor el comunismo. Para los teóricos economistas, ningún país ha alcanzado el comunismo, no ha sido posible porque es un estado mayor del cual nunca se logró. De hecho, el socialismo fracasó como sistema de ala radical dura, como se vivía en la Unión Soviética. La Unión Soviética terminó cayendo, pero entonces, eso hablamos de 1917, Rusia es un país totalmente rural, la Unión Soviética es rural, hasta que llega Stalin, Joseph Stalin, Stalin se traduce como hombre de hierro. En datos históricos, Stalin probablemente asesinó a más personas que Adolfo Hitler y lo peor fue que asesinó a personas de su propio pueblo. Sin embargo, para los que lo admiran, y eso digamos que no es el punto que entraremos a juzgar, ellos dicen, recibió un país que solamente tenía campesinos y entregó un país con industrias y armas nucleares. ¿Cómo hace la industrialización o cómo se hizo la industrialización en el socialismo? Recuerden que ellos tenían un gran enemigo que era Estados Unidos, que venía con toda su tradición, además de influencia de la cultura inglesa, que había revolucionado el mundo, que había conectado sus dos costas, desde la costa pacífica a la costa este, uniéndolos ahí en el estado de Utah, donde se unieron los dos trenes, entonces lograron unir a un país enorme de territorio.
con 50 estados y convertirlo en una potencia mundial. Así que cuando llegue el socialismo la tienen clara. Mire, la única manera de salir adelante es industrializarnos. Entonces llega y sacan a los campesinos de la fuerza, o sea, lo sacan a patadas del campo y les dice, usted ya no es campesino, usted es obrero. No, es que yo quiero ser campesino y no obrero. Entonces lo fusilan. Entonces, con los fusiles construyen una sociedad industrializada donde el gobierno da educación gratuita, salud gratuita, y como siempre cuento, y lo que parece más escandalizar es que todos se vestían igual, todos tenían los mismos colores, entonces las calles eran detalladas del mismo color. Entonces la industrialización del socialismo se da a la fuerza. De hecho, cuando usted lea Marx, se da cuenta que Marx escribió todo el tema del socialismo pensando en dos países, Alemania e Inglaterra. No pensaba en un país pobre, porque para que el socialismo se dé tiene que haber una industrialización. Por eso es que cuando hablamos casos como el de Venezuela, que se llama socialismo, usted dice, espéreme, pero si acabaron la industria, ¿cómo van a hacer socialismo? Socialismo e industrialización van de la mano. No hay socialismo donde no hay industrias. Ese es el planteamiento inicial de Marx y la razón por la que Stalin decide a la fuerza mover a millones y millones de personas. Como tenía 15, 16 naciones distintas, lo primero que él hace es buscar una identidad común, entonces mueve a personas de un país a otro para que las personas entiendan que solamente hay una cultura, que es la cultura del partido, que no hay diferencias, empieza a un proceso que se llama homogenización cultural, es decir, para que una sociedad tenga un control absoluto, que lo mostraría después Orwell en su libro 1984, se requiere homogenización, es decir, que todos pensemos igual, que a todos nos guste lo mismo. ¿Cuál es el primer paso para homogenizar? Separar, como en ciencia. ¿Se acuerda que la célula estaba junta y luego se separaba? Yo necesito polarizar. Primero polarizo, una vez que tengo polarizado algo, destruyo la parte más débil y solamente queda una. No hay espacio para el espectro. Yo quiero que miren y analicemos el tema musical, simplemente como un ejemplo. Si usted tiene determinada edad, recuerda que habían rockeros, que habían punkeros, que había los que les gustaba la salsa, los que les gustaba el merengue, hay una cantidad de géneros, un espectro distinto. Hoy por hoy se polarizó, o le gusta o no le gusta el reggaetón. Ya saben cuál va ganando cuando ven los premios Grammy. Entonces, y buscar que a las personas les gusten las mismas redes sociales, que primero tengamos dos grupos radicales o dos candidatos solamente y que el uno consuma al otro. Cuando no hay nada en el espectro diferente, es parte de los procesos de homogenización, y eso tiene que ver mucho con industrialización, con procesos de internacionalización y globalización. Cuando ellos empiezan a exportar la revolución, se encuentran con que exportan la revolución socialista a países pobres. Exportaron la revolución socialista a Cuba, por ejemplo, en 1959, el 1 de enero, cuando Fidel Castro llega al poder, pues llega al poder en un país agrícola. De hecho, pasa mucho tiempo para que logren producir azúcar a niveles industriales aceptables. Con todos los temas de bloqueo más la caída de la Unión Soviética, pues la industria cubana es bastante limitada. ¿Por qué tratamos todo este tema? Porque mientras eso pasaba, estamos hablando entonces de Guerra Fría, industrialización, Europa decide dar una respuesta. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para que los obreros nuestros no se nos vuelvan comunistas, no se nos vuelvan socialistas? Entonces, por favor, Diana Bernal, ayúdeme con cuáles son las características del estado de bienestar. Entonces, Diego, por favor. Diego, Profe, arranco yo entonces. Hágale, adelante. Estado de bienestar en el capitalismo. El Estado incorporará a su dominio todos los sectores económicos, regular las desigualdades sociales, igualdad de oportunidades, implementar seguridad social,
desarrollo económico, nivel de vida, empleo, servicios sociales, salud, educación, jubilaciones, paz y estabilidad. Afrontar las consecuencias de la posguerra, asignar subvenciones estatales, institucionalizar los movimientos obreros, aumento de la burocracia. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, el estado de bienestar en el capitalismo. Europa, apoyado por Estados Unidos por algo que se llamó el Plan Marshall, que realmente fue un plan de expansión económica de Estados Unidos en Europa. Mucho del dinero del Plan Marshall de reconstrucción de la Europa posguerra terminó en propias empresas gringas para ellos reconstruir para ellos posicionarse en Europa. Decía, hay que regular desigualdades, hay que dar más oportunidades, la gente tiene que tener una seguridad social, tiene que haber un buen nivel de vida, de empleo, tiene que haber estabilidad, tiene que haber paz, jubilaciones. El estado de bienestar aumenta la burocracia. ¿Qué es la burocracia? Hay un señor que se llamaba Max Weber. Este señor crea el único sistema que hasta ahora hemos conocido para manejar el estado, que se llama la burocracia. Burocracia viene de bureau en francés, de escritorio, el gobierno en los escritorios, donde todo tiene que pasar por unos pasos, donde todo tiene que tener una continuidad, donde todo tiene que tener un proceso, donde todo tiene que tener sellos, firmas y autenticaciones. Pero es lo único que es muy criticado y todo lo demás, pero a nadie se le ha ocurrido algo mejor. Entonces, ¿qué pasa en el estado de bienestar? Cuando pensemos en estado de bienestar, pensemos en Suecia, pensemos en Dinamarca, pensemos en los países nórdicos, donde los hospitales son de primer nivel, donde en las cárceles hay poca gente, donde la educación es la primera del mundo. Ese estado de bienestar es la lucha social contra el sistema socialista. Entonces, ahí hablamos, cuando hablamos de socialismo demócrata, los socialdemócratas son personas que practican el estado de bienestar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Están todos? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Nos vamos muy bien, profe. Listo. Entonces, Muy bien, sí, señor. perfecto. Pero entonces de eso tan bueno, decía mi abuelita, eso tan bueno no dan tanto, y ese estado de bienestar que se quiso montar, mis papás nacieron en los años 40, entonces ellos me contaban cómo por allá en la época, y mis tíos menores que ellos, en la época de la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy, en las escuelas aquí de Pereira repartían queso gringo, una novedad absoluta que no les cambió la vida, pero pues que les llegara alimentos de primer nivel a escuelas públicas era algo muy interesante y era parte de expandir ese estado de bienestar. En el estado de bienestar, el estado es grande, tiene mucha fuerza, y lo hablábamos en la clase pasada del ejemplo del ping-pong versus el balón de baloncesto. El balón de baloncesto es el estado de bienestar, el ping-pong es el estado neoliberal. En mano izquierda van a ver a un señor que se llama Von Hayek y al otro que se llama Milton Friedman. Estos dos señores, dos teóricos de la economía, desarrollan un estado neoliberal y hay dos políticos que dicen, listo, vamos a poner esto en práctica, que es el señor Ronald Reagan en la foto, presidente de los Estados Unidos y ex actor de Hollywood. A los ciudadanos norteamericanos les encanta elegir personas que hayan estado antes en televisión, se produce mucho magnetismo. Y la señora Margaret Thatcher, conocida como la Dama de Hierro, a punto de caer del poder, vencida totalmente por sus acciones económicas, hasta que un señor por allá en Argentina, la junta militar, se les ocurre invadir las Malvinas. Esta señora se para de su cama allá en Londres feliz de la vida porque un dictador argentino, una junta militar, se les ocurre invadirlos. Recurre a lo más profundo de nuestros instintos, que se llama el nacionalismo, así como ayer gritamos y usted entraba a las redes, insultaban a los venezolanos y todo lo demás, pues me encanta el fútbol, pero el fútbol básicamente es un instinto nacionalista, es sentirse usted que usted es mejor que el otro. Entonces esta señora apura, le echa candela al nacionalismo inglés y barren obviamente a Argentina, porque usted si tiene que luchar contra un país y tiene que luchar contra Inglaterra, jamás luche en el mar, porque nunca han sido derrotados. La vez que los iban a derrotar los españoles, hubo una tempestad terrible y la tropa, los barcos españoles se hundieron en medio de la tempestad y hasta el clima los protegió. Entonces ellos desarrollan el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Es un estado pequeño, muy, muy pequeño, menos burocracia,
donde su bienestar, usted quiere educación, trabaje por ella, usted quiere salud, trabaje por ella, usted quiere seguridad, páguela. Recuerde que generalmente vivimos en conjuntos donde pagamos por la seguridad, tienen que haber unos vigilantes en nuestros edificios. Usted quiere pensiones, ahorre para poder acceder a las pensiones y yo se las voy a manejar. Entonces, eso es el Estado neoliberal, es el recorte de todo eso. ¿Dónde surge el Estado neoliberal y dónde se pone más fuerte? Cuando cae la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética ya no hay enemigo. O sea, ya qué país se va a querer volver socialista si no hay quien los apoye, y los que se van a volver van a fracasar. Entonces, ¿para qué queremos eso? Entonces, el capitalismo pasa de un capitalismo que algunos conocieron como salvaje a lo que otros autores en los últimos años, después de la crisis del 2008, llaman capitalismo voraz o capitalismo depredador, donde quiere consumirlo todo. Este estado pequeño que nos vendieron como un estado muy rápido, que se adaptaba, que regulaba la economía y que era muy económico, nos tiene en Colombia con un déficit fiscal enorme. O sea, era mentira, nos mintieron, con el neoliberalismo nos engañaron, nos quitaban el estado de bienestar, pero no nos dieron algo mejor. Nos dieron algo que nos empobreció y vendieron todas las empresas que eran del Estado porque eran ineficientes. Eso nos dijeron. Entonces el Estado ya no recibía dinero de actividades económicas que realizaba, sino que lo recibía parte de impuestos. Y eso lo vimos en Colombia con algo que se llama las reformas tributarias. Todo esto nos va a llevar entonces, por ejemplo, esto en 1973 a 1976 hubo una crisis mundial de la OPEP. La OPEP es un ente mundial para regular los precios del petróleo. Pelearon con los árabes, el precio de la gasolina de Estados Unidos quedó por las nubes, se volvió impagable, muchas personas tenían que ir a pie a sus trabajos. Si ustedes ven el tamaño de esta foto, los carros consumen una gasolina enorme, entonces el mundo cayó en una crisis porque se dio cuenta que cuando alguien cerraba la llave en otra parte del planeta, la llave del petróleo, el planeta entero se detenía. Entonces, eso cobró más fuerza también para el Medio Oriente y llevó a que se tomaran unas medidas militares más radicales para evitar que esto le pasara a los países industrializados. Perdón, sobre 1989 se da lo que se llamó la caída del muro de Berlín. Alemania había perdido la Segunda Guerra Mundial y como usted pierde la Guerra Mundial, Alemania fue dividida en dos, Alemania del Este y Alemania del Oeste o Alemania Occidental. ¿Qué pasa entonces? Se construye un muro en los años 60 para dividir a la ciudad, porque todos los que estaban del lado soviético querían irse a vivir porque veían mejores condiciones en el lado capitalista. Entonces se crea un muro para que las personas no salgan, para detenerlos. De un lado del muro usted podía pintar, hacer grafitis, del otro lado habían 4 niveles de seguridad que incluían perros, campos minados y francotiradores. Cuando cae la Unión Soviética a raíz de una reforma que se llamó la perestroika hecha por el señor Mikhail Gorbachev, esta caída de la Unión Soviética entonces produce un nuevo escenario mundial con unos nuevos actores. Y entonces, ¿contra qué se enfrentaría el capitalismo? Usted siempre necesita un enemigo. El Príncipe de Nicolás de Maquiavelo, obra del renacentismo, donde Nicolás de Maquiavelo escribió a los príncipes que se encuentran en los diferentes estados que hoy conforman Italia, él les da algunos consejos de cómo gobernar. Uno de los consejos que les dan de Nicolás de Maquiavelo es: usted siempre tiene que tener un enemigo. Si usted no tiene un enemigo, invéntese. Entonces, pregunta, ¿cuál es el enemigo actual del capitalismo? Si ya no está la Unión Soviética. Mis apreciados especialistas. No tiene. No tiene. ¿Quién me dijo no tiene? Jorge Mario. Jorge Mario. ¿Por qué no tiene, Jorge? Por acá para verlo. Pues no existe otro modelo en este momento económico que luche contra el capitalismo. No conozco, pues, inclusive el mismo Rusia ya ante la caída de la Unión Soviética es más capitalista que el mismo Estados Unidos. Entonces pues no sé qué modelo puede luchar contra el capitalismo. Ok, muy bien. Los escucho, muchas gracias por su opinión. ¿Cuál será? Recuerden que todo modelo tiene que tener un enemigo, como todo Estado tiene que tener un enemigo, y si usted no lo tiene, tiene que
crearlo. Entonces, ¿cuál será Profe, el enemigo del capitalismo, Oscar? de pronto pienso yo capitalismo versus comunismo, las dos grandes potencias que están en lucha, como es los Estados Unidos contra China, que es más como un modelo comunista. Entonces es donde las dos potencias como que están en en esa lucha de ocupar más, que en estos momentos China pues está ocupando como más del 50% de toda esa globalización. Entonces es un poco más como de capitalismo versus comunista, que son los chinos, que hacen ver diferente ante los demás del mundo, pero en sí dentro de su país es muy hermético y la información que se maneja allí es muy hermética también. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más tiene otra opinión? ¿Cuál es el enemigo del capitalismo hoy por hoy? Julián, Julián Henao. Sí, profe, yo estoy de acuerdo con el compañero que habló anteriormente. Para mí el gran enemigo del capitalismo, pues actualmente para mí sería el comunismo, que esto lo representa China, porque China es el gigante asiático. Vemos, lo que pasó ahora último con el Huawei, que le cambiaron el sistema operativo y ellos automáticamente implementaron su propio sistema operativo. O sea que para mí es, básicamente sería para el comunismo. Muchas gracias. Daniela Chalarca. Daniela está ahí. Esteban, mientras habla Daniela. Pues creo que comparto con que sea el enemigo del capitalismo. Sin embargo, creo que no podríamos llegar a un capitalismo, a un comunismo después de haber estado en un sistema capitalista. Creería yo que es más fácil llegar de un sistema comunista a un capitalista, de volver un capitalismo a un sistema comunista. Creo que puede ser como envolvente el capitalismo sobre ese comunismo, siendo que se han generado como ya todos, pues ese nivel de rentas a nivel de Estado, de que no vamos a poder como volver a redistribuir esas rentas que ya se han ido estableciendo con el sistema capitalista. Entonces, más que un enemigo, yo creo que no hemos podido llegar a ver la visión de un sistema económico que cambie ya ese capitalismo. Muchos decimos, pucha, es que Colombia está entre los países más desiguales, con índices de Gini de desigualdad muy, pues, como de segundo, tercero en toda América. Entonces, donde el 80% de la riqueza se distribuye en un 7% de la población. Uno decir, pucha, un comunismo bajo un panorama como este, pues infundirlo sería una revolución social completamente, otra vez, pues volveríamos, diría yo, a una guerra. Mientras que ahora un sistema que entre a la, un sistema, perdón, un sistema que entre a la, al reemplazar ese capitalismo, tiene que ir ya como en esa, como en guiar la distribución de los recursos, pero ya como los recursos que se tienen a nivel de Estado, pues no vamos a poder entrar a expropiar esos recursos que se tienen en capital privado, sino más bien velar por la correcta distribución de lo que queda en este momento. De esa manera, pues entraría como ese sistema enemigo del capitalismo, que no le quita a los que ya tienen, pero que distribuye correctamente lo que pues lo que tenemos. Creería yo que es como en ese sentido entraría el enemigo del capitalismo. Muchísimas gracias. Esa es una reflexión que tienen, y gracias a todos por sus opiniones, que tiene muchos matices.
nosotros como seres humanos nos gusta la simplicidad. Nosotros no nos gustan los procesos de arrancar, investigar ni profundizar, nos gustan las respuestas simples y para eso utilizamos algo que se llama etiquetas. Entonces, si una persona racista simplemente dice una persona afro, una persona negra es mala, si son ladrones, no les gusta trabajar, entonces no se da la oportunidad de conocer su historia y nada, simplemente le pasa una etiqueta, es negro, es malo, es negro, me va a robar, es negro, me va a hacer daño. Es un error que se comete a nivel mundial, eso es el racismo, por no profundizar. A veces en política ocurre lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? China, por ejemplo, China es un país que es socialista para controlar a su pueblo, pero en materia económica es totalmente capitalista. Es más capitalista que cualquier país del mundo. O sea, China ha logrado lo que otros países no hemos podido y es aumentar la clase media. Cuando la clase media de un país sube, empieza a haber más consumo en la economía y se empieza a dinamizar. Lo que ha pasado, por ejemplo, en Colombia es que la clase media ha venido desapareciendo y no precisamente porque se vuelva clase alta, es porque cae en clase baja, una pérdida del poder adquisitivo. Entonces China lo ha logrado con un sistema bien controversial, como decía Oscar, porque las políticas de ellos son muy extremas, que a la hora de controlar pandemia y todo eso son muy efectivas, porque si le dicen no sale a la calle y no sale, usted ya sabe lo que le va a pasar si sale, pero son totalmente, restringen las libertades individuales. Sin embargo, han producido un desarrollo muy grande. Si ustedes miran, estamos comprando celulares chinos. O sea, eso no, hace 15 años no se nos ocurría por la mente porque teníamos la idea de que todo lo chino era malo. Hoy entendemos que China también hace avances en temas de tecnología y compartiría entonces lo que Esteban decía. Realmente el enemigo del capitalismo es el propio capitalismo. Es el capitalismo voraz y salvaje. Felipe González, que fue presidente de España, como presidente de España, él mencionaba el gobierno español. Él decía que usted no puede construir mediante quitarle al que ya tiene. Lo que tiene que hacer es producir más riqueza y esa riqueza que se produce, distribuirla correctamente. Entonces, en esa distribución de la tierra está el gran desafío. ¿Quién me ayuda? Miremos a ver para que despertemos todos por acá. Joana Ocampo. Joana, ayúdeme con esta diapositiva, por favor. Y me cierran micrófonos, por favor, alguien que tiene el micrófono abierto, que no es Joana. Gracias. Joana. Bueno, un nuevo desafío global. El peor enemigo del capitalismo es el capitalismo. Va a caer por él solo porque es una filosofía de vida que no es sostenible. El capitalismo se va a ahogar solo en su codicia. Okay. Manu Chao. Ok, Manu Chao es un cantante de origen francés que hace música. Cierran por favor sus micrófonos. Muchas gracias. De origen francés que hace esa crítica y me gustó mucho. Miren, lo que nosotros, el capitalismo como fue concebido en su idea inicial y sobre todo en su estado de bienestar, es un sistema que permite libertades, que permite desarrollo. El sistema neoliberal en el que está el capitalismo hoy, donde las grandes corporaciones son más fuertes que un país, cambian todo el contexto de la economía global. Entonces nos enfrentamos contra un término que necesito que por favor cierren micrófonos. Voy a mirar por acá. ¿Quién? Luz Clemencia. A ver, miremos por acá. No, creo que ya cerraron. Listo. Gracias. Entonces, capitalismo de libre mercado. En el capitalismo de libre mercado se dice que el Estado lo que hace es una regulación de precios. El Estado entra a ser un intermediario entre el que produce, como en este caso parece el lechero, y el hogar. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ponen la intromisión o por qué creen que este caricaturista dibuja la intromisión del gobierno como un laberinto que distancia el mercado del consumidor? ¿Qué opinan de esta diapositiva, de esta imagen? Daniela Toro. ¿Ya llegó Daniela Chalarca? Entonces, Daniel. Sí, profe. Banco que me dejó de muy mal genio. Listo, Daniela. Daniela, ¿puede alcanzar a ver la diapositiva?
Sí, señor. Listo. ¿Por qué este caricaturista dibujara esto? Él muestra que para llegar del productor al consumidor final, la intromisión del Estado se convierte en un laberinto. ¿Cómo sería este laberinto? ¿Por qué hay la intromisión del Estado parece distanciar al consumidor del productor? Profe, porque se quedan a punta de impuestos, aranceles, IVA, de todo, se quedan con la plata al gobierno y todo se encarece más. Muchas gracias, Daniela. Daniela Toro. Profe, no se te escucha nada. ¿Sí me escucharon? ¿O Sí. el profe es el que no escuchamos? Sí, sí escuchamos, Daniela. Muchas gracias. Daniela Toro, ¿está ahí? ¿Me escuchan? Hola, profe, ¿me escuchan? Perfectamente, Daniela. Daniela, opiniones sobre esta caricatura. Profe, pues yo pienso que los precios, lastimosamente, a los productores los venden, como se dice, a un precio muy mínimo, muy bajo, y como dice mi compañera Daniela, el consumidor final es el que tiene que pagar pues un costo más alto por un producto que finalmente es por los impuestos, por todo lo que con lo que se queda el gobierno. Lastimosamente, por eso ya las personas que trabajan en el campo han optado por venirse a la ciudad, porque no es rentable para ellos, que se llevan casi el 80% del trabajo y lo venden a muy bajo costo. Muchísimas gracias. Como ustedes saben... Yo quiero opinar sobre la imagen. ¿Quién me habla? Buenos días. Brian Quintero. Brian no tenía sonido, ya tiene. Ahora sí, Brian, listo. Perfecto. Brian, cuéntenos. Pues mira que me tocó conectarme por el computador y el celular a la vez. Hágale. Por eso ya tengo sonido. Esta imagen en particular me recuerda un caso de, por ejemplo, yo tengo motocicleta. Sí. Y hablando en el tema de los servicios, cuando uno accedía al servicio de la tecnomecánica, hace algunos años uno buscaba el servicio más barato. O sea, había servicios de tecnomecánica que, un ejemplo, en una parte valía 60.000, en otro 70.000, en otro 80. Entonces, obviamente era el mismo servicio, pero en una parte lo cobraban más barato. Pero ahí, esta imagen me recuerda que la intromisión del gobierno en esa regulación de ese tipo de servicios, que lo volvió estándar. O sea, ya un servicio de tecnomecánica, digamos que ya vale 140.000 pesos ya aquí en Pereira y en cualquier parte de Colombia. Entonces, muchas veces la intromisión del gobierno, para algunos casos, y digamos en algunos sectores de mercado, es muy buena, pero digamos que lo que mencionaba anteriormente la compañera Daniela, en el caso de los productores colombianos en sus tierras, y todos estos impuestos, IVAs y todo este proceso de que otros productos vengan de otros países con, digamos, con favorecidos en tema de esos aranceles, ahí el gobierno es donde falla. Muchísimas gracias. Brian nos da un gran ejemplo. Una intromisión que ha sido benéfica, por ejemplo, del gobierno, ha sido con el tema de la regulación de precios de medicamentos. Después de peleas de muchos años, han metido en cintura al sector y hay medicamentos que han bajado de precio, y eso sí ha sido una realidad. Pero por lo general y a nivel global, las intromisiones del gobierno, en lugar de hacer regulaciones, también piensan en las licencias o en las patentes. Yo trabajo mucho con empresas que desarrollan todo el tema de INVIMA, y pues verlos a lo que se enfrentan, que puede pasar casi 10 meses hasta recibir su licencia INVIMA, significa que usted tiene que meter una planta, tiene que empezar a producir casi que incógnitamente, con luces apagadas, de noche, casi como algo ilegal, porque aún teniendo todo no puede acceder, porque el proceso burocrático es muy largo, porque quizás INVIMA no tiene el suficiente personal, las suficientes capacidades, y donde obviamente se transan también muchos intereses y muchos juegos. El gobierno, como intromisor del mercado, debe ser un regulador, un facilitante. ¿Quién termina pagando finalmente? Precios altos significa que las familias pueden comprar menos cosas. Cuando el gobierno sube y sube impuestos, nosotros tenemos un IVA del 19%, frente a países que tienen IVA del 6%, y alguien me dirá, sí, pero lo tienen grabado todo. Pues habría que entrar a mirar entonces qué se podría y qué no, pero con unos impuestos tan altos hace que producir sea muy costoso, que además usted como productor legal se enfrente contra productores no regulados y se convierte entonces en un riesgo. ¿Quién padece
Cerramos el micrófono, por favor. ¿Quién padece generalmente entonces o siempre? Las familias. Y las familias son motores de la economía, como lo hemos visto en los principios y nociones básicas de microeconomía. Esto es otra caricatura donde dos personas hablan y el uno le dice al otro: el Estado no debe intervenir en el mercado. Bueno, claro, eso sí, salvo para favorecer a los empresarios. Entonces se convierte en una gran disputa porque Colombia es un país de pymes. El 95% del empleo en Colombia no es generado por las grandes empresas, es generado por las pymes. Y si vemos el tema de cómo se gestionó la pandemia, quienes fueron beneficiados, auxiliados, los grandes beneficiados fueron los grandes empresarios. No significa satanizar al gran empresario, no significa que esté mal ser un gran empresario, pero tenemos que reconocer y tener muy claro que usted no llega al poder en un país como el nuestro, bueno, en ningún país del mundo, sin el apoyo de la clase empresarial. Y ese apoyo obviamente pues lo van a cobrar, no es un apoyo desinteresado ni magnánimo ni en un acto de generosidad, es un apoyo para recibir unos beneficios. Entonces nos lleva a replantear en un tema de internacionalización y globalización, cuando yo entro a un sector, qué tanto peso tienen las empresas privadas, qué tanto pueden torcer la legislación. Ustedes recuerdan que varias veces han pasado varios proyectos de ley, y tenemos compañeros que trabajan en banco y lo saben, para disminuir los costos de ciertos productos. El proyecto se ha pasado, no sé, 3, 4 veces y siempre se cae. ¿Por qué se cae? Porque los grandes banqueros han sido financiadores de muchos de los congresistas y eso es una realidad. El internet está molestando, compañeros, o solo soy yo. Ya estoy preocupada. Ustedes me confirman. ¿Me escuchan Yo bien? lo estoy escuchando bien. Yo lo estoy escuchando Muy bien. bien, está muy Profe, bien. se escucha bien. Se escucha bien. Perfecto. Revisa tu conexión, Hola, Daniela. soy yo, la del internet malo. Yo Sí, creo que sí. revisa tu conexión, Daniela. Yo de pronto le puedo hacer de pronto una acotación ahí a la compañera y a mí también me ocurre. Es mejor si tienes datos en el celular conectarte con los datos que con el Wi-Fi. No sé qué es lo que ocurre con el internet en estas videoconferencias, pero cuando tenemos internet Wi-Fi fluctúa demasiado, mientras que con los datos del celular es mucho más constante. Exacto, me pasaba lo mismo. Internet del computador, se pierde la conexión. Hay dos opciones. Listo. Muchísimas gracias por esas ideas. Listo, muchachos. Entonces vamos a parar aquí, vamos a hacer una pausa. Nos volvemos a reconectar a las 10:30. Por favor, me recuerdan de poner a grabar otra vez a las 10:30, porque me olvidó oprimir el botón de grabar. Y listo. Entonces vamos a tomar un break. 10:05, 10:35. Nos vemos nuevamente acá. ¿Listo? Un feliz descanso, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta ahora. Gracias. Muchas gracias. Listo, muchachos. ¿Me escuchan bien ahí? Hola, Listo, profe. pude volver. Se me había caído el internet completamente. Tuve que apagar todos los aparatos a ver qué era. Pero pues bueno, lo importante es que ya. Listo, Daniela. Muchas gracias. Me alegra que haya podido resolver. Listo. Vamos a continuar entonces donde habíamos quedado. Entonces hablamos sobre las críticas a lo que se llama el capitalismo de libre mercado. Entonces vamos a tener claro lo que es globalización. O sea, la idea es que al finalizar esta clase tengamos muy claros conceptos. Ya hemos visto cómo el mundo se condujo hacia los temas de mercados globales, acerca de las guerras, de los desarrollos, del neoliberalismo, de los grandes desafíos que afronta el capitalismo actual. Ahora vamos a hablar entonces acerca de la globalización. Y por favor, Juan Pablo, me ayuda con esta diapositiva. Profe, te leo.
Espérame un segundito para de una vez ir aquí chuleando. Espérame. Janel López. Claro que sí, profe. Definición de globalización. El Fondo Monetario Internacional 1. Señala que la globalización se refiere a la creciente dependencia económica mutua entre los países del mundo ocasionada por el creciente volumen y variedad de transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como la de flujos internacionales de capitales y por la aceleración de la difusión de la tecnología en más lugares del mundo. Higden 2 conceptualiza la globalización como la intensificación en escala mundial de las relaciones sociales que enlazan localidades muy distantes, de tal modo que lo ocurren está determinado por acontecimientos sucedidos a muchas millas de distancia y viceversa. Muchas gracias. Daniel Muñoz, por favor. Listo. La Comisión Europea define la globalización como el proceso mediante el cual los mercados y la producción de diferentes países están volviéndose cada vez más interdependientes debido a la dinámica del intercambio de bienes y servicios y a los flujos de capital y tecnología. No se trata de un fenómeno nuevo, sino de la continuación de desarrollos que habían estado funcionando durante un tiempo considerable. Muchas gracias. Mónica Loaiza, por favor. Bueno, de acuerdo a SAES 4, la globalización hace referencia a la creciente internacionalización de los procesos económicos, producción, inversión, comercio y finanzas, políticos y culturales, dando como resultado su acelerada interdependencia a nivel mundial y la generación de poderes y dinámicas que tienden a rebasar la capacidad de acción de los estados y de los actores tradicionales, condicionando claramente sus intervenciones. Santa Marta indica que la globalización es un proceso que integra las actividades económicas, sociales, culturales, laborales o ambientales. La globalización supone también la desaparición de las fronteras geográficas, materiales y espaciales. Y muchas gracias. Y por favor, Diana Bernal. Joana Ocampo, entonces, por favor. Profe, yo siempre veo la clase desde el celular y no soy capaz de volver a donde usted proyecta la diapositiva. Acá estoy intentando hace rato y no veo. No sé hacerlo. ¿Me habló Joana o me habló? Te recomiendo salir. Salte de la reunión y vuélvete a conectar, y ahí inmediatamente le aparece una opción de que alguien está presentando la pantalla y le da ahí OK, porque a mí me pasó lo mismo. Ay, no, listo, gracias. Listo. Por favor, entonces, María Isabel. Definición de globalización. Para Bonet, el término globalización designa una determinada combinación de procesos económicos, sociales, políticos, ideológicos y culturales que puede ser entendida como una nueva etapa de acelerada extensión e intensificación de las relaciones sociales capitalistas. Esta combinación no remite a un mero agregado de procesos dispersos, pero tampoco a una estructura cohesionada por relaciones de funcionalidad. Se refiere, en cambio, a una combinación de procesos, una constelación determinada por el único principio
que puede considerarse articulador y convertir en inteligibles este tipo de totalidades complejas y antagónicas, la lucha de clases. Ok, vamos a parar entonces ahí, muchas gracias. Vimos 6 diferentes autores con unas diferencias notorias en cómo determinan ellos lo que es la globalización. De acuerdo a estos autores y de acuerdo a su experiencia laboral, ¿cómo definirían con sus propias palabras lo que es la globalización? Julián Henao. Sí, profe, a ver, lo mastico. Bueno, la globalización sería como las transferencias, movimientos, transacciones que se dan de tipo comercial, de tipo político, de tipo cultural y de tipo productivo. Todo esto conlleva ¿a qué? A que estemos en un mundo donde ya no hay fronteras, como decía el texto. Ya, por ejemplo, nosotros podemos importar una determinada maquinaria o adquirir un determinado servicio de otro país. Entonces, esto facilita y hace más competitivo lo que es todo el mercado global. Perfecto, muchísimas gracias, Julián. Cristian, ¿qué opina? Cristian Pérez. Profe, yo opino. ¿Quién me habló? Ana. Joana, yo entiendo pues que la globalización es como es como la descripción de toda la variedad de cambios económicos que se dan en el país, no solo cambios económicos, sino culturales, sociales, políticos, que tienen como objetivo como disminuir esa frontera nacional y cada vez más poder ingresar a mercados extranjeros como con el objetivo de mayor circulación, digamos, de bienes, de servicios y aumentar la riqueza. Pues, digamos, el objetivo es crecer económicamente. Perfecto, listo, muchísimas gracias. ¿Alguien quiere agregar algo más sobre cómo perciben la globalización? Profe, la globalización se puede percibir como un proceso de integración mundial que permite la comunicación sin fronteras. Comunicación sin frontera, listo, Diana, muchas gracias. Entonces, Mónica ya está con nosotros. Ok, entonces, para tener muy presente, la globalización es un proceso que involucra un tema económico, que es por el cual se ha dado a conocer. Eso es una gran parte. La globalización es un fenómeno de integración económica entre diferentes naciones. También es un fenómeno cultural, también es un fenómeno social, también es un fenómeno que incluye las artes, la música, el cine, la moda. La globalización es saltar las fronteras para llegar a cohesionar. Algunos autores, especialmente de Canadá, y en uno de los documentos que van a poder consultar esta semana en la plataforma está esa descripción, hablan del término aldea global. Entonces, imagínense una aldea o pueblo global. ¿Qué hay? Hay una iglesia, hay una farmacia, todo lo que hay en la plaza de un pueblo. Eso mismo a escala mundial, pero estamos hiperconectados. Entonces, la globalización es un fenómeno de unión entre los diferentes países donde se empiezan a intercambiar temas culturales. Miremos ejemplos básicos de globalización en nuestra vida. ¿Qué prenda de vestir tenemos todos, sin excepción, hombres y mujeres en nuestro closet? Un jean. Un jean. Media. Media, buen punto. Ropa negra. Ropa negra. Tenis también. Tenis también, es cierto. Entonces hablemos, por ejemplo, de los jeans. Los jeans.
o jeans en nuestro idioma. Es el pantalón de un obrero de fábrica norteamericana, que a raíz de publicidad y a raíz de difusión logró convertirse en una prenda mundial. Nuestros bisabuelos o quizá abuelos no alcanzaron a usarlos, porque llegó, digamos, años 50 quizás en Colombia, un poquito antes, pero la popularización se dio ya sobre los 60. Entonces, ¿cómo es posible que algo de otra cultura, una prenda que está relacionada con es el uniforme de un obrero, se haya convertido en una pieza de moda? Por la globalización. Todos utilizamos celulares, no sé si saben, pero el celular es una invención sueca. Se inventó en un pueblo que se llama Nokia. Eso fue por ahí entre Suecia y Noruega, toda esa parte nórdica. ¿Por qué se inventaron ellos el celular? Por una razón muy básica. Resulta que ellos, por el frío que hace prácticamente todo el año, las líneas telefónicas se congelaban. Entonces necesitaban desarrollar un sistema de comunicación donde no hubiese cableado. Y ante esa presión climática que ellos tenían, se inventa el celular y obviamente pues otros países entraron también en el juego y hoy se convierte en algo casi que imprescindible para nuestras vidas. Nosotros escuchamos música mexicana o con influencia mexicana, escuchamos rock que es de origen estadounidense e inglés y empezamos, o en otros lugares del mundo se escucha vallenato, vamos a restaurantes mexicanos, vamos a restaurantes árabes, cosas que no existían antes. ¿Cómo pasó eso? Porque simplemente las fronteras culturales se fueron venciendo. A medida que personas iban a otras culturas, traían esas tendencias, a medida que la velocidad del Internet llegó, también la globalización. Entonces yo tengo personas o conozco personas que ven series coreanas y siguen grupos musicales coreanos, algo totalmente que usted no ni siquiera lo podía imaginar hace unos años, es una realidad. Entonces las fronteras se han ido cayendo, las fronteras físicas. Durante muchos años se construyó una de las metodologías para controlarlo todo, fue la construcción de muros. Pero después de que llegó la Segunda Guerra Mundial, se acabó la guerra de las trincheras y se hacían los bombardeos, usted descubrió que tener una muralla no lo iba a proteger de nada. De hecho, en un documental que les compartí para que vean este fin de semana, y es más por conocimiento general, habla de la historia de la globalización y la historia de los muros. Como los muros hoy por hoy es para detener que ingresen personas, ya no para el enemigo, sino para detener las migraciones. Las migraciones son también parte del proceso de globalización. Hace unos años uno no tenía ni idea cómo vivía una persona en España. No cabía en la mente. ¿Qué pasaba allá? Era algo totalmente desconocido. Hoy sabemos cuánto se ganan, qué lugares visitar, qué van, vemos imágenes y decimos, pues yo también quiero eso. Y empiezan los fenómenos migratorios. Hay un gran desafío con los Estados Unidos por toda la presión migratoria que ha tenido desde hace muchos años, sobre todo México, Centroamérica, que llegan incluso pues cruzando sus fronteras. Y pues el señor Donald Trump decía que la solución era que en los países de estas personas no hubiesen gobiernos corruptos, que si no hubiesen gobiernos corruptos las personas no migrarían. En parte tiene razón, pero la parte que el señor Trump omite es que Estados Unidos se ha dedicado a venderse. Si yo todo el tiempo me vendo y vendo y vendo, pues la gente va a querer comprar. Entonces yo no puedo poner un plato de comida muy delicioso, una vitrina y personas hambrientas detrás de la vitrina. Tarde o temprano o rompen el vidrio o van a encontrar una manera de entrar por el plato de comida. Pues Estados Unidos ha vendido a través de Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, todos los superhéroes, todas las series que vemos un estilo de vida, una cultura de vida. Entonces estas personas en Nicaragua, en Colombia, en México y especialmente los que están más cerca, centroamericanos, pues que pueden ir caminando, por así decirlo, se convierte en algo muy atractivo. Tienen igual la experiencia de los que ya fueron, fue mejor en sus países y cambiaron su estilo de vida. Entonces, mientras Estados Unidos se venda como una potencia, venda su estilo de vida, lo comercialice en series y televisión, la gente siempre va a querer ir. Eso es una de las realidades y eso son parte de las realidades de la globalización. Entonces, conocemos muy pocas personas que dicen, ay, me voy a vivir a Noruega. O mi sueño siempre es vivir en Noruega, porque el idioma, el clima, la distancia geográfica, no vemos cosas que ocurren en Noruega, entonces se vuelve un lugar muy distante. A medida que sabemos más de un país, se vuelve más atractivo.
y eso causa también el fenómeno de la globalización. La literatura, podemos leer libros de varios países, de varios autores. Entonces, la globalización, para que quede muy claro, es un fenómeno económico, pero también es un fenómeno social de integración entre los pueblos, donde adoptamos creencias, adoptamos costumbres, adoptamos usos, adoptamos alimentos y músicas de otras culturas. En los procesos de globalización también se dan transformaciones, entonces algo viene de otra cultura y se le da el toque personal y se adecua. Entonces, cuando hablamos de globalización, hablamos de un fenómeno económico-social o socioeconómico de carácter mundial, donde incluso también toca la política, y lo voy a mostrar de la siguiente manera. La línea de los políticos, sobre todo para el mundo, pero más en Latinoamérica, va a estar marcado por el estilo de los Estados Unidos. Me explico. Si tienen un presidente como Obama, que deportó más personas que Trump, pero que finalmente tiene un estilo más carismático, más cercano a las personas, que puede verse quizás más humano, es el modelo que los políticos van a seguir. Cuando hay un modelo de político como el de Trump, más de línea dura, más de controversia, más de poca diplomacia, también lo van a hacer. Y ese es el caso de Brasil con Bolsonaro, que es casi una réplica en muchos aspectos. Entonces, aún copiamos modelos políticos, copiamos tendencias. Hoy por hoy en redes sociales, los jóvenes copian desafíos. No, es que en este país están haciendo eso, yo también lo voy a hacer. Entonces, todo está influenciado por un entorno global donde todo está hipercomunicado. La globalización es un fenómeno que existe siempre acompañado del hombre. De hecho, lo que llamamos el descubrimiento de América es un fenómeno de globalización, de expandir fronteras para encontrar nuevos horizontes. ¿Con qué fin? En este caso, explotación de la tierra para encontrar oro y minerales valiosos o comida valiosa, pero también para encontrar conversos a la religión católica, que fue lo que se hizo también en todo el proceso de intervención en América. Entonces, todo proceso de globalización es un proceso muy antiguo que siempre ha estado. Los hombres siempre tendemos a ir a buscar nuevos horizontes. ¿Cuál es el desafío actual o cuál es la velocidad de la globalización para la cual no estábamos preparadas? Es la velocidad de la hiperconectividad y las comunicaciones. Entonces, una vez que tenemos claro qué es globalización, miremos qué es internacionalización, para no confundirlo y tener muy clara la diferencia. Alguien que no hayamos escuchado, Daniel Orrego, por favor, si está ahí con nosotros. Diego creo que estaba sin micrófono. Ya, profe, ya tengo. Adelante, por favor, Diego. Leo, qué pena. ¿Me recuerda, profesor, lo que... La internacionalización. La internacionalización, entonces, se refiere a la estrategia empresarial dirigida a consolidar su presencia en el mercado exterior a través del desarrollo de capacidades para generar negocios fuera de su entorno geográfico de origen. Muchísimas gracias. Entonces, ¿cuál es la diferencia o en qué cambia? Una cosa es globalización, que es un fenómeno socioeconómico, político, cultural, religioso, y otra cosa es internacionalización. La internacionalización es una estrategia empresarial. ¿En qué consiste esa estrategia? Es buscar presencia en mercados en el exterior. ¿Cómo la busco? A través de desarrollo capacidades para que mi negocio en el exterior pueda triunfar. Entonces, globalización es un fenómeno que no podemos controlar, en el cual es muy poco lo que podemos hacer, mientras que la internacionalización es una estrategia empresarial, la cual está dirigida a que mi negocio traspase fronteras de lugares donde yo pueda tener unas ventajas competitivas. Bien, hasta ahí, clara diferenciación entre internacionalización o globalización, ¿o hay dudas? Sí, profe, claro. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a continuar por acá. Vamos a tomar 15 minutos. Vamos a hacer un break de 15 minutos. Vamos a ver este video y cuando regresemos vamos a socializar cuáles fueron las impresiones que ustedes tuvieron de este video. De acuerdo a lo que se plantea en el video y de acuerdo a su experiencia laboral y académica, ¿la globalización es buena, es mala o cuál es el enfoque que debemos darle? Van a abrir el link es un documento donde hay una parte escrita y en la parte superior está el video.
Me cuentan, por favor, si lo pueden abrir sin problemas. Profe, no me da el enlace desde aquí, desde la presentación. Se los ¿Cómo voy a hago para mandar, poderlo hacer copiar y pegar? se los voy a mandar ya mismo al grupo de WhatsApp, ¿listo? Ah, listo. Entonces son las 11 ya aquí en mi reloj, a las 11:15, nuevamente entonces nos reunimos para socializar y ya se los copio en el grupo de WhatsApp, ¿listo?